Bien, llegamos al tema de las proteínas. Vamos a hablar de las proteínas. Yo sé que muchas veces relacionamos las proteínas con las carnes, el huevo, y es cierto, estos alimentos tienen alto contenido de proteínas. Y también esto lo relacionamos mucho con el desarrollo de la masa muscular, con la fuerza, ¿no? Desde niño incluso nos dicen, come tus proteínas, tus vitaminas para ser fuerte. Bueno, ¿tendrá algo que ver las proteínas con esto? ¿Será suficiente con comer solamente estas proteínas? Para poder responder estas preguntas es importante saber qué son las proteínas, qué los compone y cuáles son sus funciones, porque también hay proteínas que son anticuerpos. Eso quiere decir que nos ayuda en la lucha contra los virus, las bacterias, etc. Bien, vamos entonces a hablar de este tema. Para ello vamos a ver la siguiente imagen. Las proteínas son biomoléculas. ¿Qué es esto? Es decir, son moléculas de los seres vivos. Cuaternarias. ¿Por qué cuaternarias? Porque están hechos de 4 bioelementos. Estos son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Principalmente porque también pueden tener azufre, pueden tener fósforo o otros metales, ¿sí? Y asociarse a otras moléculas. Hay algo importante acá, a diferencia de los glúcidos, las proteínas son macromoléculas, es decir, están en un nivel mayor, ya que poseen o están compuestos de 50 más aminoácidos. ¿Qué significa esto? Vamos a recordar un poco. Una glucosa ya es un glúcido, o sea, ya es llamado glúcido o carbohidrato. En cambio, un aminoácido no es llamado proteína. Un aminoácido recién es la unidad de las proteínas. Un conjunto de aminoácidos recién se le llama proteínas. ¿A partir de cuántos aminoácidos? A partir de 50 a más. Es decir, hay proteínas hechas de 200, de 300 aminoácidos. Entonces, estamos hablando de moléculas o macromoléculas de elevado peso molecular. Es decir, una proteína, a diferencia de los lípidos y los glúcidos, son grandes, siempre son grandes. En cambio, hay glúcidos pequeños y hay glúcidos grandes. Acabo de mencionar, ¿no? Que toda proteína está hecho de aminoácidos. ¿Y qué son estos? ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son las unidades de las proteínas. ¿Y por qué se llaman así? Porque tienen un grupo amino y otro grupo ácido carboxilo. Entonces, amino, ácido. De nuevo, amino por el grupo o radical amino y carboxilo o ácido carboxilo es el grupo o radical carboxilo. Entonces, ¿todo aminoácido está hecho de estos dos? Sí, todo aminoácido tiene un grupo amino y un grupo ácido carboxilo. Y en el centro, por decirlo así, está el carbono unido a un hidrógeno, eso siempre se va a cumplir, y unido por el otro lado a un radical R. Este radical R es lo que va a variar. Es decir, todos los aminoácidos tienen esta estructura en común, pero el R va a ser diferente. Disculpen. El R va a ser diferente. ¿Cuántos R's diferentes hay en la naturaleza, en los seres vivos? Hay 20 R's diferentes. Por lo tanto, ¿cuántos aminoácidos diferentes va a haber? 20. Por ejemplo, acá hay 3 aminoácidos. La alanina, que tiene este CH3 como R. La fenilalanina, que tiene este grupo aromático como R. O sea, solo lo de rosado es el R. Todo lo demás, si se dan cuenta, es lo mismo. Acá está el grupo amino y acá está el grupo carboxilo. Y el hidrógeno que hace un rato les mencioné. ¿Sí? O sea, siempre va a tener amino, carboxilo y el hidrógeno. Es el R el que varía. Y acá está de color rosado. Esta cadena de la lisina, ¿sí? Todos estos tres entonces son ejemplos de aminoácidos. Pero ¿cuántos en realidad hay? Hay 20. De esos 20 los vamos a separar en dos grupos. Y esto es importante en el aspecto nutricional. Porque estos 10, fenilalanina, isoleucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, etc. Estos 10 se les llama esenciales. Y a estos otros 10, alaninas, paraginas, cisteína, etcétera, se les llama no esenciales. ¿Cuál es la diferencia? Que los esenciales no lo podemos fabricar.
Los seres humanos, nuestras células, no tienen la capacidad de producir estos aminoácidos. En cambio, los no esenciales sí. ¿Qué significa esto en términos nutricionales? Que estos, los esenciales, necesitamos ingerirlos en la dieta, en la comida. A diferencia de la alanina, por ejemplo, que a partir de glucosa, ¿sí? Por un proceso donde se le va a agregar el nitrógeno y todo, se va a convertir finalmente una glucosa, se puede convertir en alanina. Es decir, no necesitas alanina, si tu cuerpo requiere alanina, lo puede convertir a partir de la glucosa, de una papa, del arroz que comiste. Sin embargo, no así con la leucina, no así con el triptófano, que si no lo ingieres en la dieta, puedes tener problemas. Va a depender de cuál de estos y son problemas de diferente índole. Entonces está claro, hay aminoácidos que necesitamos consumirlos de la dieta diaria, de la comida. Bien, hablando de los aminoácidos y de las proteínas están hechos, ya lo dije, de cadenas de aminoácidos. Pero ¿cómo se unen estos aminoácidos? Miren acá, este es un aminoácido 1 y este es un aminoácido 2. Y acá hay estas líneas punteaditas, está el OH de uno y el H del otro. Ya les dije que la unión va a ser entre ellos, ¿no? Entre el extremo del carboxilo y el amino. ¿Qué va a pasar? Una reacción de condensación. Es decir, se pierde agua y se va a dar esta unión, carbono-nitrógeno. Y obviamente el O de acá sigue allí y el hidrógeno de acá también está acá. Ahí vemos, a ver de nuevo, ahí está, ¿sí? De nuevo, ahí está. Eso de color naranja, a ver si no lo vieron, eso de color naranja se llama enlace peptídico. Enlace peptídico es el enlace que une a los aminoácidos. Entonces, por poner un número, en 100 aminoácidos unidos, ¿cuántos enlaces peptídicos va a haber? 99 enlaces peptídicos. Acá, esta molécula ya no sería un aminoácido, sino que acá lo vamos a ver, es un dipéptido, porque es la unión de dos aminoácidos. Y eso justamente los péptidos, son cadenas de aminoácidos, de dos a más aminoácidos. Y se le va a llamar dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos o solamente dipéptidos cuando es la unión de dos y a partir de dos a más, puede ser dipéptidos de 3 a 10 oligopéptidos y de 11 a 50 polipéptidos, hasta seguir, ¿no? Y ya como ya les había dicho antes, a partir de 50 se le llama proteína. Entonces miren acá, este es el carbono, está unido por un enlace peptídico al nitrógeno, o sea, el grupo carboxilo y el grupo amino. Y esta es la carnosina, un dipéptido. Muy bien, otro tema. Otro punto de las proteínas, importantísimo, los niveles de estructura proteica. O sea, las proteínas son más complejas y vamos a hablar de 4 niveles. El primero se llama estructura primaria. Está dada por la secuencia de aminoácidos. O sea, solo se refiere de qué aminoácidos está hecho una proteína. Por ejemplo, esta es la insulina. Se le ha descrito, hay dos cadenas, una corta y una más larga. ¿Sí? Una de 21 y una de 30. Ahí vemos, 1, 30, la cadena alfa y la cadena beta. Eso es la estructura primaria de la insulina. Luego tenemos la estructura secundaria, ya son enrollamientos o plegamientos de ciertas partes de esa cadena. Y hay dos formas, la hoja beta plegada, que es esta, y la helicoidal, hélice, ¿sí? Alfa. Por ejemplo, acá vamos a ver la queratina. La queratina dice que está en el cabello, en las uñas, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una ampliación a un solo cabello. Un solo cabello adentro contiene varias, y vemos acá decenas de células muertas. Adentro de esas células hay macrofibrillas. Esas macrofibrillas están compuestas de miofibrillas y esas miofibrillas finalmente contienen a la proteína queratina. 2 a 3 cadenas ahí formando helicoides. Y la unión entre ellos, ¿sí? Los puentes de hidrógeno, los puentes de disulfuro que están entre estas cadenas va a determinar si el cabello va a ser liso o el cabello va a estar rizado. ¿Ya? Esto, por ejemplo, se le ha hecho un proceso, se le agrega una loción para reducirla y luego se le aplica fuerza mecánica, o sea, los rulos, y luego se le aplica una segunda loción para que permanezca rizado. Eso es un rizado artificial, ¿no? Muy bien, la estructura terciaria. Acá ya hablamos de la forma tridimensional de una proteína. Puede ser globular o fibrosa. Luego, la estructura cuaternaria. Ya hablamos de la unión de dos o más
proteínas de estructura terciaria, ¿no? Por ejemplo, acá hay cuatro, miren, están en cuatro colores diferentes. Esta es la hemoglobina. Está hecho de cuatro subunidades llamados protómeros. ¿Ya? Estas proteínas son llamadas oligoméricas porque está hecho de varios protómeros. En este caso, cuatro protómeros. No está quedando claro, no se preocupen. Acá vamos a ver un resumen. La estructura primaria, luego esto si se pliega, ya sea en, en hoja beta o hélice, se llama ya estructura secundaria. Y la estructura terciaria contiene la secundaria, o sea, ya es más plegado tridimensionalmente. Y la cuaternaria es la unión de varias proteínas que ya tienen estructura terciaria. Vamos a verlo de otra manera. Esta es la primaria, este ya es el plegamiento secundaria, esta es la terciaria tridimensional y esta es la cuaternaria, la unión de varias proteínas que tienen estructura terciaria. Miren acá, por ejemplo, esta proteína compleja como la hemoglobina está hecho de cuatro, entonces una ampliación. Está hecho de estructuras terciarias. Y si le hacemos una ampliación a un pedacito de esta proteína terciaria, ¿sí? De estructura terciaria, vamos a verlo más cerca y acá está en forma helicoide, el hélice o helicoidal. Y si le hacemos una ampliación a un pedacito de esto, vamos a ver que está la estructura primaria. Es decir, una proteína cuaternaria necesariamente tiene en su estructura a proteínas con estructura terciaria y si le hacemos una ampliación vamos a observar la secundaria y una ampliación mayor la primaria. ¿Está bien? Ahora, hay proteínas que se quedan en la estructura secundaria y no llegan a ser globulares o fibrosas. Sí, por ejemplo, la queratina se queda acá, la insulina se queda acá en el primer nivel. Entonces, no todas las proteínas llegan hasta la estructura cuaternaria. ¿Quiénes llegan hasta la cuaternaria? Las más complejas, no las más grandes. La hemoglobina es un ejemplo de ellas. Muy bien, vamos a clasificar, es el último punto de las proteínas, eh, por tres criterios: por su función, ahí están, por su composición y por su forma. ¿Está bien? Vamos a ver cada uno de ellos. Por su función están las transportadoras: la hemoglobina, la hemocianina, la mioglobina. La hemoglobina es la proteína que transporta el CO2 y el O2 en la sangre. ¿Está bien? La mioglobina también transporta el O2, pero en los músculos. Y la hemocianina también cumple la función de transportar el O2 y el CO2, pero en la hemolinfa de los no vertebrados, de algunos insectos, artrópodos. Las de defensa, por ejemplo, los anticuerpos o llamados también inmunoglobulinas y el fibrinógeno. ¿Cómo actúan los anticuerpos? Miren, está muy de moda hablar ahora de los virus, ¿verdad? Bueno, por fuera el virus tiene esta estructura, ¿sí? Que puede ser proteínas y esto se les llama antígenos. ¿Qué hace un anticuerpo? Un anticuerpo se une al antígeno, es decir, se especializa en reconocer sustancias extrañas, que pueden ser moléculas, pueden ser partes de una bacteria o de un virus, como este ejemplo. Cuando el anticuerpo se une al antígeno, se forma un complejo llamado antígeno-anticuerpo. Eso es como prender el botón de alarma. Eso es como encender una alarma. Y entonces, así como la policía llega de inmediato, en este caso llegan un montón de linfocitos, de glóbulos blancos, y le sacan la mugre al virus. Es decir, ya está con los segundos contados. Esa es la función de los anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Proteínas, ¿no? Proteínas de defensa. También está el fibrinógeno, que es un precursor de la fibrina, es decir, se convierte en fibrina y de esa manera inicia toda una serie de procesos que termina con la coagulación sanguínea, evitando así la pérdida de sangre cuando hay una herida. Las proteínas hormonales, llamadas también reguladoras, por ejemplo, la insulina regula el metabolismo de la glucosa. Veíamos en el tema de los glúcidos que la glucosa disminuye gracias a que la insulina regula el ingreso de esta glucosa a las células o al hígado, ¿verdad? Entonces, también la hormona de crecimiento que va a estimular el crecimiento de los huesos, el crecimiento de los músculos. Las biocatalizadoras, proteínas biocatalizadoras o llamadas también enzimas, ¿ya? Con Z.
tenemos a la ADN polimerasa. Hoy en día hablamos de la PCR, ¿no? Está muy famosa esta técnica para medir la presencia del virus, del coronavirus, ¿no? Biólogos que trabajan en ello hacen la PCR, es decir, reacción en cadena de la polimerasa. Estamos hablando de esta proteína. Vamos a verlo acá. Esta proteína es la que construye ADN. Entonces, ¿qué hacen? Hacen que se saque muchas copias de ese ADN para poderlo estudiar y saber si hay o no el virus en esas células que le retiraron de la garganta, por ejemplo, ¿no? Con un hisopado le sacaron la saliva y obviamente ahí hay células y de allí van a ver si el virus está o no está dentro de esas células. Y para eso se usa a esta proteína, la ADN polimerasa. Claro, para eso y todo el tiempo tus células están fabricando ADN y lo hacen con la ADN polimerasa. La celulasa, otra enzima y que degrada la celulosa. Y así hay infinidad de enzimas que son importantísimas para la vida. ¿Y qué son? Son proteínas. ¿Ya? Muy bien, proteínas estructurales, por ejemplo, la queratina que está en la piel, está en el pelo, ¿sí? Está en las uñas, está, como lo decía, en la piel, ¿ya? También está en los cuernos, ¿ya? Y tenemos también a la fibroína que está en la telaraña, ante esta imagen, la fibroína, el colágeno que está también en la piel, en el cartílago, en los músculos, en los huesos. Es más, el colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano, ¿ya? Bien, y tenemos a la proteína actina y miosina que están o participan en la contracción de los músculos, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a ver, acá tenemos el músculo contrayéndose, ¿ya? Pero lo que está ocurriendo en el interior es que cada célula, ¿sí? En el interior, vamos a adelantar un poquito, esto es lo que está ocurriendo al final, que esta proteína de color amarillo que es la actina y la miosina se conectan con la cabeza de la miosina para poderse mover en el interior de tus células. Pero cada célula tuya tiene millones de estos y eso lo que acaban de ver es lo que hacen cada célula. Finalmente lo que ocurre por fuera es que tus músculos se contraen. ¿Está bien? Muy bien. De reserva tenemos a la ovoalbúmina que está en el huevo, la ceroalbúmina en la sangre, la lactoalbúmina en la leche. ¿Sí? Todos terminan en albúmina, pero la diferencia es en qué lugar se ubican. Y obviamente hay otras diferencias químicas también. La caseína está en la leche, ahí está. La ovoalbúmina está en la clara del huevo, acá el huevo está sancochado, pero cuando está crudo está medio transparente, translúcido, ¿no? Esta es la yema, que es la célula, pero la clara es básicamente albúmina. ¿Pero qué tipo? Ovoalbúmina. Y también la caseína, que a veces incluso se vende en polvo, que está en la leche, en el queso, ¿ya? Por último, tenemos a la clasificación de las proteínas de acuerdo a su composición. Hay las simples, su nombre lo dice, simples porque están hechos solamente de aminoácidos. O sea, son puros, solo aminoácidos. También se les llama con H, holoproteínas. ¿Ya? Ahí está, solo aminoácidos, solo cadena polipeptídica. Y las conjugadas, que están constituidas por aminoácidos más una molécula que no es aminoácido. A eso se le llama conjugadas. Está hecho de aminoácidos. En otras palabras, una proteína conjugada es una proteína simple que le has agregado, por ejemplo, una cadena corta de glúcidos y se va a llamar, ¿no? Glucoproteína. O se le agregaste fósforos y se va a llamar fosfoproteína. O le agregaste, por ejemplo, acá hierro, ¿no? Son las ferroproteínas, ejemplo, la hemoglobina, ¿no? Y así. Entonces, a ese grupo que le estás añadiendo, ya sea hierro, fósforo o una cadena corta de glúcidos, se le llama grupo prostético. Bien, después de haber hablado de todo esto sobre las proteínas, creo que nos queda claro que las proteínas son importantísimas para la vida, pero no significa que debo comer solo proteínas. Entonces vamos a tener un momento de conversar de cómo debemos combinar finalmente los glúcidos, los lípidos y las proteínas. Muchísimas gracias por su atención.